Ahí está, perfecto. Muchas gracias, Javiera. Gracias por la invitación. Creo que es la segunda o tercera vez que estoy aquí, así que gracias nuevamente y parece que ahí sigue habiendo harta motivación, así que genial, digamos, en estos tiempos convulsos, en donde es más necesario autoconvocarse, autoinstruirse y conocer de estos temas que están en boga, creo yo. Genial que haya harta motivación. Un poquitito como para profundizar un poco en mi experiencia, yo soy biólogo de formación, y por lo mismo me ha entrado en temas de ecología y, desde el punto de vista interdisciplinario. Y en ese sentido, igual eso me ha permitido abrir ciertos espacios con distintas personas. De ahí las distintas camisetas que ustedes ven arriba. Soy parte del Instituto de Ecología y Biodiversidad también, parte del Grupo de Ecología, Naturaleza y Sociedad de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, y también soy parte del Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios de la Universidad de Chile y otra universidad. Es un grupo bien diverso. Y bueno, a lo que nos convoca de alguna forma, el tema de la pérdida de biodiversidad, que es un tema bastante complejo. Digamos, uno puede pensar que hay ciertas aristas bien simples de entender, pero no es tan simple, pensando sobre todo en los forzantes que hay detrás de la pérdida de biodiversidad. En ese sentido, vamos a primero definir de dónde viene esta pérdida de biodiversidad. Segundo, vamos a pasar por los forzantes de pérdida de diversidad, cuáles son los motores detrás que están impulsando la pérdida de biodiversidad, para posteriormente adentrarnos derechamente en lo que es la misma pérdida. Em, eh, como dato, por si acaso, estoy en un lugar con relativa señal, así que si de repente me pierdo por ahí, voy a volver en algún minuto, por si acaso, pero hasta el momento se ve estable todo. Bueno, ¿de dónde viene la pérdida de biodiversidad? Digamos, hoy en día estamos cursando lo que se llama la sexta extinción masiva. Esta es una infografía súper buena, digamos, de National Geographic, em, que habla de que la pérdida de biodiversidad no ha sido algo poco común en el planeta. Ya viene siendo la sexta extinción, em, la que más conocemos de alguna forma, y la más bullada viene siendo la más cercana a nosotros, que la extinción de los dinosaurios. Pero obviamente han habido otras extinciones. ¿Y por qué digo obviamente? Porque la Tierra cambia. En sus 4.800 millones de años de formación, y 3.800, entre 3.800 y 3.200 años, millones de años de vida en el planeta Tierra, dependiendo de los distintos autores y de la evidencia que uno tome. Evidentemente que han habido episodios de pérdida de biodiversidad. Y esto tiene que ver con las condiciones propias del planeta Tierra. Hemos pasado por periodos en los que incluso se ha glaciado toda la Tierra. Esto pasó, si no me equivoco, hace 600 millones de años, 700 millones de años. Han pasado episodios de calentamiento, de enfriamiento, y son propios de la evolución de los sistemas vivos, y también de los sistemas biogeoquímicos. Ya, cuando hablo, voy a hablar un poquitito de los ciclos biogeoquímicos. Me refiero a los ciclos de materia y energía que se encuentran en el planeta Tierra. Pero, y aquí entramos un poco en la gran nota del pie de la página, la sexta extinción masiva no es igual a las otras cinco extinciones masivas que han ocurrido en el planeta Tierra. ¿Por qué? Principalmente por la tasa, la velocidad a la cual se está dando la pérdida de extinción masiva de la vida. Hoy en día no tiene parangón, no tiene comparación en los 3.800 millones de años de vida que tiene el planeta Tierra. Jamás, jamás se ha visto una velocidad de extinción tan grande como la que estamos cursando hoy en día. Y eso es clave entenderlo. Eh, y eso tiene que ver en varios aspectos con estos forzantes, digamos, que ocurren, digamos.
hay que entender que la pérdida de biodiversidad se enmarca en un contexto de cambio ambiental global. Y el cambio ambiental global, de alguna forma, se define como el impacto de la actividad humana en procesos claves que gobiernan el funcionamiento del planeta. Y ahí yo me quiero remitir directamente a personajes políticos como hoy en día que andan declarando de que el cambio climático, por ejemplo, no tiene un forzante antrópico cuando hay más de 60.000 artículos científicos citados en los paneles intergubernamentales sobre cambio climático que dan cuenta de que efectivamente hoy en día el cambio climático y todas las forzantes de pérdida de biodiversidad en general son de origen antrópico. Hay que dejarlo tajantemente claro. La pérdida de biodiversidad tiene un componente humano. No hay discusión al respecto. Que otras personas, como ciertos personajes del Ministerio de Medio Ambiente, quieran decir que no es así, es porque habla o de ignorancia premeditada o porque derechamente hay una ignorancia de efectiva, digamos. Y eso es súper importante dejarlo claro, porque a partir de eso nosotros empezamos a entender cuáles son justamente los forzantes. Entonces, el impacto de la actividad humana está determinando el cambio ambiental global, de entre las cuales empiezan a aparecer ciertos procesos clave de este cambio ambiental global, porque estamos hablando de impacto en procesos claves que gobiernan el funcionamiento del planeta. Procesos claves que gobiernan el funcionamiento del planeta. ¿Cuáles procesos clave entonces? Y aquí donde me quiero adentrar un poquitito como para entender cuáles son efectivamente estos procesos clave que están bien documentados y que están bien identificados y que a partir de eso es necesario tanto tomar las cartas en el asunto en términos políticos como también generar mayor investigación a escala regional y a escala local sobre cómo actúan estos forzantes de pérdida de biodiversidad porque evidentemente que cada ecosistema es único en su evolución, en su condición, y por tanto cada ecosistema va a tener mayor o menor, en mayor o menor medida ciertos forzantes que van a ser más preponderantes que otros. Pero en términos generales, estamos hablando primero de contaminación. No cualquier contaminación, entendiendo los procesos de contaminación como procesos sumatorios, producto del efecto a escala planetaria, de cambios en los ciclos biogeoquímicos. Estamos hablando de un impacto directo en los ciclos biogeoquímicos del planeta Tierra. Y esto, entiendan que hace 100 años no se consideraba, así como todavía no existía un poco esa noción de que el ser humano era capaz de cambiar las lluvias, los patrones de precipitación, menos todavía cambiar los patrones de temperatura, los patrones de eventos extremos como huracanes, como sequías, como aluviones, jamás. O sea, hace 100 años era ilógico pensar eso. Sin embargo, hoy en día, nuevamente, la evidencia científica es alarmante, es aplastante en torno a que ya hemos sido capaces de cambiar la temperatura planetaria. Y eso tiene que ver, por ejemplo, en gran medida con los cambios en los ciclos de carbono. Esta es la curva de Killing, la clásica curva que uno ve en los documentales, em, que muestran un poco esta subida y bajada, digamos, que habla de estas temporadas de invierno y verano pero que raya para la suma está subiendo. Las concentraciones de CO2 ya pasaron hace rato las 400 partes por millón, em, y es el gran norte a la hora de abordarlo en los acuerdos planetarios sobre disminuir los efectos del cambio climático, porque tiene directa consecuencia. El ciclo de nitrógeno, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno es una cuestión que antes también no se pensaba que era capaz de modificarse. Recordemos que Chile a principios del siglo XX era el gran exportador de nitrógeno a través de las salitreras que se encontraban en el norte, eran Grito y Plata, hasta que se descubre en la Primera Guerra Mundial un proceso de nitrificación artificial y da como consecuencia el quiebre total de la salitrera en Chile, porque hoy en día ya con un proceso químico era posible conseguir el nitrógeno y se genera un input, una entrada de nitrógeno a los ecosistemas como nunca se habían visto. Esto es de especial relevancia, por ejemplo, para territorios del hemisferio norte, en el cual en los centros del continente
se nitrifica mucho los suelos y una vez que llegan las precipitaciones, esto llegan a los cursos de agua y se generan ciertas modificaciones producto del enriquecimiento de nitrógeno en los cursos de agua y en el resto de los ecosistemas. Tienen que pensar que hay plantas que les gusta mucho el nitrógeno, pero hay otras plantas que no soportan un cierto umbral de nitrógeno. Estamos, por tanto, forzando a un cambio comunitario de los ecosistemas producto de que hay plantas que soportan y otras plantas que no, y por tanto uno ve cualitativamente ese cambio. Aquí vemos, por ejemplo, el efecto del enriquecimiento de nitrógeno en los cursos de agua. ¿Qué es lo que ocurre? Que al haber mayor disponibilidad de nitrógeno en cuerpos de agua como lagunas, lagos, esteros, arroyos, las plantas acuáticas tienen una mayor capacidad de crecimiento. Y llega un minuto en donde se generan estos bloom de algas, como ocurrió, y nosotros sabemos muy bien, en el sur de Chile lo están viendo, el lago Villarrica, uno de ellos, a propósito de la eliminación de los 42 decretos que se generaron con la entrada del presidente de gobierno, uno de esos 42 decretos tenía que ver con la descontaminación del lago Villarrica porque estaba plagado de nitrógeno, por no decir plagado de heces fecales, que en definitiva generaban un enriquecimiento de nitrógeno y otro nutrientes que permitían estos crecimientos algales exacerbados y que generan, por ejemplo, episodios anóxicos que hace que peces y otros animales terminen muriendo. El efecto, por ejemplo, del N2O, que también es perjudicial para ciertos organismos, el efecto en la salud humana que implica eso. Hay plantas que están más nitrificadas y que por tanto generan ciertos cambios químicos o tienen composiciones nutricionales distintas y obviamente eso conlleva un cambio en la capacidad nutricional que pueden tener muchas plantas. Y por consiguiente, al momento de generar bioremediaciones, es decir, intentar mejorar aquellos ecosistemas que están plagados de nitrógeno, eso es un costo directo, querámoslo o no. Tarde o temprano vamos a tener que pagar ese costo, porque si no, no es posible, por ejemplo, el crecimiento de ciertas plantas que tienen un interés comercial, por ejemplo. El ciclo del agua, ¿para qué vamos a hablar del ciclo del agua? Nosotros sabemos excelentemente bien cómo se está afectando el ciclo del agua en algunos territorios de Chile central, que están viéndose, y del centro norte y del norte de Chile, en donde se están viendo mermados en su capacidad de almacenamiento de agua, producto de que está lloviendo menos y porque también en algunos lugares se está concentrando el agua en ciertos lugares y se está desviando en oposición, digamos, a lo que son los ecosistemas. Se habla, por ejemplo, de estos flujos de agua eh, eh, como para guardar flujos ecológicos, pero llega un minuto en que ni siquiera alcanza para eso. ¿Y dónde está el agua? No es que el agua haya desaparecido, no es que en algunos lugares derechamente haya precipitado menos. Efectivamente, los modelos de cambio climático en Chile Norte, en Chile Central, hablan de aproximadamente un 30% en la disminución de precipitaciones, lo cual nos va a pasar la cuenta, más temprano que tarde. Pero también hay que entender que hay ciertos ecosistemas que las aguas están siendo desviadas para otro uso, en contra del uso humano. Por ejemplo, se dio un debate súper interesante en lo que fue la desecación, la disminución de agua de la laguna Culeo. Y ahí yo seguí de cerca dos artículos científicos. Uno que habló en primera instancia de que efectivamente la menor precipitación de la cuenca de la laguna Culeo desembocó en la desaparición de la laguna. Y un año después aparece otro artículo científico diciendo, hágame el balance de aguas mucho mejor, porque cuando nosotros vemos el balance de agua, mire lo que sucede. Lo que sucede es que efectivamente el uso de agua indebido, indiscriminado, es la que secó la laguna. Y hasta el momento ese ha sido el último artículo científico que apareció y que por tanto de alguna forma nos quedamos con la imagen de que fue el abuso de la cuenca lo que generó la desaparición de la laguna. Hoy en día la laguna tiene agua, pero sabemos que está en peligro crítico de extinción. Van a aparecer 2 años en donde no haya lo suficiente y la laguna va a desaparecer.
en un contexto en el que hace por lo menos 11.000 años, este artículo científico dice que jamás se había secado la laguna, a pesar de que habían habido episodios de sequía en los últimos 11.000 años. Entonces sí, somos capaces también de afectar el ciclo del agua. Y bueno, la inserción de otros elementos sintéticos también a los ecosistemas generan contaminación y modificación de los ciclos biogeoquímicos. Lo más bullado hoy en día son los microplásticos. Hoy en día leía por ahí un artículo que hablaba de que estamos consumiendo alrededor de una tarjeta de crédito a la semana. Cada ser humano está hoy en día consumiendo una tarjeta de crédito a la semana. Ese es como el plástico que estamos comiendo, porque claro, los plásticos están en todas las cadenas tróficas. En general, los organismos depredadores son los que terminan acumulando en su sistema la cantidad de microplásticos y nosotros consumimos muchos depredadores, por ejemplo el atún, que es un organismo que come muchos otros pescados, termina acumulando otros componentes tales como elementos sintéticos como el plástico y otras cosas. Entonces, se está modificando significativamente los ciclos biogeoquímicos del planeta a través de la contaminación. Un segundo forzante de cambio ambiental global, en entendido que estamos mirando, los forzantes del cambio ambiental global son la pérdida y degradación de hábitat. Esta imagen, como dirían los periodistas, es muy dantesca, para mi parecer, pero también es muy simbólica, muy decidora en el contexto de la degradación de los hábitats. Este es una cuenca en Valdivia, cerca de la cuenca Yancahue, en donde hubo tala de monocultivo de pino, tala rasa, que es el tipo de tala más degradadora, que más erosiona los suelos. Y bueno, ustedes saben que en Valdivia llueve bastante. ¿Y qué ocurre cuando hay episodios de precipitaciones? Bueno, ocurre lo que se ve ahí abajo en ese cuerpo de agua, y es que hay una precipitación de nutrientes y una pérdida consiguiente de suelo bastante significativa. Entonces, estos monocultivos de diferentes plantas terminan generando una degradación de todo el ecosistema local, producto de, por ejemplo, la pérdida de suelo, la pérdida de materia orgánica, la pérdida de ciertas propiedades estructurales y funcionales de este ecosistema. O sea, este ecosistema hoy en día está almacenando menos cantidad de agua que lo que puede hacer un bosque nativo, porque la capa orgánica que actúa como esponja ya no prácticamente no existe, porque está precipitada, digamos, está removida hacia los cuerpos de agua producto de las precipitaciones. El sobrepastoreo también es una cuestión que afecta demasiado a los suelos porque los compacta, y al compactar los suelos genera una costra que hace que impida, digamos, la infiltración de agua a los suelos y por tanto también, por ejemplo, impide la regeneración, digamos, de nuevas semillas, de nuevas plántulas que empiezan a aparecer, em, y por tanto se degradan los ecosistemas. Y la deforestación, obviamente, por lo que les cuento, que de alguna forma el cambio de uso de suelo, este concepto que está bien estudiado, cambio de uso de suelo, es un concepto académico que se utiliza mucho para medir el efecto de la actividad humana en la erosión de suelo, en la erosión de ecosistemas, em, eh, es producido producto de la deforestación, del cambio de especie de un ecosistema, sobre todo estamos hablando en Chile y en América, sistemas forestales que se destacan por su diversidad biológica, de plantas particularmente, y que se ven transformadas por el uso de un monocultivo. Solo eso, sino también tiene que ver con la legislación ambiental actual, que permite también la plantación de monocultivo a una escala que no se ve en otros lugares de Sudamérica y América en general. Nosotros estamos hablando de 1.600, 1.800 plantas por hectárea, cuando en otros países no se aceptan más de 1.200 plantas. O sea, se le saca el jugo al suelo con una densidad bastante ruda y se generan ciclos de tala bastante cortos
está ocupando todos los nutrientes que acumularon los bosques nativos que se acaban de degradar. Lo que ocurre es que después cuando estamos en el tercer, cuarto, quinto ciclo de plantación de pino eucalipto, ya no crecen a los 12 años, están creciendo a los 25 años, porque ya no dan. Entonces hay que generarle un input de nutrientes artificial con todos los efectos que conversábamos en la diapositiva anterior. Entonces, la pérdida y degradación de hábitat termina generando una consecuencia negativa a la biodiversidad por la pérdida de suelo, por la pérdida de riqueza y abundancia de especies nativas y por la pérdida, por tanto, de funciones ecológicas críticas. Y bueno, estamos hablando aquí también del cambio climático, que es el gran forzante. Definirlo bien, en el cambio climático actual se refiere a los cambios a largo naturales debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes. Como decía, el planeta Tierra ha tenido cambios climáticos y producto de esos cambios climáticos se han generado pérdidas de biodiversidad. Eso es natural. Lo hemos visto en el registro fósil en las últimas 5 veces. Lo distinto es lo que está ocurriendo hoy en día, que desde el siglo XIX la actividad humana ha sido el principal motor del cambio climático debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Entonces, hoy en día estamos viendo algo completamente distinto que se había visto en el registro geológico en los últimos 4.800 millones de años que tiene el planeta Tierra. Jamás, jamás se había visto esta velocidad de cambio que estamos viendo. Y bueno, ¿cuáles son los actores principales de esta película? El dióxido de carbono, el N2O, el metano, producido por vacas principalmente, los aerosoles y los clorofluorocarbonos, que afortunadamente es uno de los pocos ejemplos, digamos, de regulación planetaria que ha tenido éxito, en donde se eliminaron los clorofluorocarbonos, y eso ayudó a disminuir la degradación de la capa de ozono, digamos, del planeta Tierra. Y los cambios de uso del suelo, evidentemente, como hablábamos en la diapo anterior, de estos cambios de hábitat, que también genera perjuicio y es una retroalimentación positiva al cambio climático, porque al momento de cambiar el uso del suelo de bosque nativo a monocultivo, lo que se hace es estar liberando carbono al ambiente, se libera. Y posteriormente hablamos de la pérdida de biodiversidad, particularmente, que es lo que nos convoca. Y aquí hay varios forzantes, digamos, que generan esta pérdida de biodiversidad a escala planetaria. Una es la sobreexplotación de especies, de alguna forma que vemos la caza ilegal de especies que se ha visto a lo largo de la historia humana como el mal manejo y la mala gestión de la biodiversidad ha desembocado en la extinción de especies. Hay una noción, por ejemplo, de que las comunidades nativas están en armonía con la naturaleza, lo cual muchas de ellas de alguna u otra forma demuestran algo parecido, pero también hay ejemplos claros de extinción de especies por comunidades nativas. En el hemisferio norte, las comunidades nativas de Norteamérica, ya se sabe que extinguieron varias especies. En Sudamérica lo mismo. ¿Para qué hablar de los maoríes, por ejemplo, que cuando llegan a Nueva Zelanda extinguen muchas especies que se encontraban en ese lugar que no estaban acostumbradas a la presencia humana y por tanto cuando se acercaba al humano no arrancaban. Em, pero sin lugar a dudas que la caza ilegal actual de especie también no tiene comparación con lo que se hacía anteriormente y estamos extinguiendo muchas especies producto de esta actividad. La sobreexplotación de especies comerciales, por ejemplo, sobre todo en pesquería, eso se ve demasiado en pesquería. Hay un fenómeno, por ejemplo, que lo describe, que tiene que ver con la línea de base cambiante, el síndrome de la línea de base cambiante, en donde nosotros creemos que la cantidad de pescados, por ejemplo, de sardinas, pongamos un ejemplo, la cantidad de sardinas que hay hoy en día en el Océano Pacífico, una especie de interés comercial tremenda para Chile, es la cantidad de sardinas que el planeta ha visto en toda su historia. Pero no es la línea de base realmente, porque si nos trasladamos hace 50 años y empezamos a leer los libros
de cantidad de toneladas que sacaban, era otra la línea de base, era otra la cantidad de toneladas disponibles que habían de esas minas. Y si nos vamos hace 80 años y encontramos alguno que otro registro por ahí, era otra la cantidad, mucho mayor que hace 50 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las generaciones van actualizando debido a que van depredando la especie y consideran que la línea de base es la que se vive en la generación actual. Ese fenómeno, el síndrome de la línea de base cambiante, hace que en definitiva vayamos disminuyendo al máximo muchas especies y que en definitiva terminamos extinguiéndola, o por lo menos haciéndola prácticamente poco, no disponibles para el uso comercial, como ocurre con muchas especies de peces. Y bueno, el tema de la competencia por alimentos perdón, la adición de especies, que se habla mucho de la especie exótica invasora, y la especie exótica invasora viene siendo esta adición de especies exóticas, perdón, que tienen un efecto en la red trófica. Hay una evolución natural de los ecosistemas por millones de años, y que se establecen en dicha evolución relaciones entre especies y entre subespecies con aspectos abióticos, con la geomorfología, con la climatología del lugar. Y eso evidentemente que se ve interrumpido al momento que se introducen especies que no han evolucionado en esos lugares. Y aquí yo pongo casos icónicos de Chile, como el castor en Patagonia. El Estado de Chile en general tiene mucho miedo, no creo que el gobierno actual, pero el Estado de Chile ha tenido mucho miedo en que el castor llegue más allá de Tierra del Fuego, porque en Tierra del Fuego ya está completamente establecido. Pánico tremendo es que llegue a Torres del Paine y que afecte el turismo y la escenografía, digamos, que ofrece Torres del Paine, producto de que el castor empiece a cortar los árboles de lenga y ñirre que hay en ese parque nacional. Otros casos, digamos, que generan perjuicio económico son el bisón, que es un mustélido, digamos, de la familia de los hurones, que también genera un perjuicio sobre todo a la agricultura familiar campesina, que si no establece las precauciones necesarias, terminan depredando todas las aves domésticas y los animales domésticos de muchas personas. El ciervo colorado también es una especie que se ha expandido probablemente a través de cotos de caza, em, no bien manejados, y que producto de eso escapan de esos cotos de caza y terminan expandiendo su distribución a otros lugares. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que genera, digamos, la adición de especies? Es competencia en definitiva por recursos, competencia por alimento, depredación de especies nativas. El bisón, uno de los perjuicios, de los grandes perjuicios que genera, es que se come los huevos de ciertas aves nativas, por ejemplo, aves que nidifican en los suelos y que han evolucionado de alguna u otra forma a ciertos ecosistemas en donde es posible que nidifiquen en suelos, pero ahora el bisón se está comiendo todos los huevos y por tanto es imposible. Y así el perjuicio de distintas especies que han aparecido y que están modificando esta red trófica, esta relacionalidad que tenían estas especies por millones de años y que se ve interrumpida obviamente por estas especies exóticas invasoras. Y bueno, en definitiva tenemos entonces esta pérdida de diversidad biológica, y la pérdida de diversidad biológica merma evidentemente la capacidad de los ecosistemas de recuperarse. Entendiendo de que nosotros cuando leemos desde la conservación biológica, esta línea de la biología y de la ecología que intenta entender el impacto humano en la biodiversidad, la conservación biológica hace rato que tiene como esta mirada, digamos, de la biodiversidad, que tiene que ver con dividir la forma en cómo nosotros vemos la biodiversidad en tres perspectivas, digamos, la perspectiva composicional, estructural y funcional. Y a partir de eso se genera una serie de indicadores que me permiten medir el efecto
el efecto humano, digamos, el impacto humano en los distintos ecosistemas. El aspecto composicional tiene que ver, por ejemplo, con la riqueza y abundancia de las unidades que nosotros vemos en los ecosistemas. Desde genes, ustedes pueden ver en el centro de esta figura todo lo micro y molecular hasta lo macroecológico. Entonces, la composición, los aspectos composicionales tienen que ver con la diversidad de genes, la diversidad de especies y de poblaciones, la diversidad de comunidades, la diversidad de ecosistemas y la diversidad de tipos de paisajes, por ejemplo. En Chile conocemos mucho de diversidad de tipos de paisajes, estamos hablando de em, ecosistemas desérticos, semidesérticos, bosque esclerófilo, matorral de altura, matorral prandino, bosque de altura, etcétera, etcétera. A eso nos referimos con tipos de paisaje. Cuando vemos el aspecto composicional, vemos la riqueza de esas unidades de análisis. Cuando vemos el aspecto estructural, vemos em, la estructura física que conforman estas unidades composicionales, desde los procesos genéticos, la estructuración genética, hasta la estructuración a escala de paisaje. La diversidad geomorfológica, la configuración biogeográfica de distintas especies, la configuración de poblaciones, la estructura poblacional. Cuando vemos estas pirámides, digamos, poblacionales, sobre todo de poblaciones humanas. Cuando decimos que esta población está envejeciendo, entonces la pirámide deja de ser pirámide y pasa a ser de otra forma. Esa es una estructura poblacional. Esas son las formas, las cosas en las cuales se fija, digamos, el aspecto estructural. Y por último, el aspecto funcional tiene que ver con los procesos que ocurren producto de la composición y estructura de la biodiversidad. Nuevamente, desde los procesos genéticos, como por ejemplo el silenciamiento de genes o la activación de genes, hasta aspectos de procesos a escala ecosistémicas, como por ejemplo la filtración de agua que hacen los ríos, em, la filtración de contaminación que hacen las áreas verdes urbanas en la ciudad, etcétera. Son ciertas funciones que nos otorgan la biodiversidad producto de su composición y estructura. Y a partir de eso, entonces, esta pérdida de diversidad biológica genera extinción de especies y poblaciones, porque al haber menos diversidad biológica, lo que ocurre es que hay menos capacidad de los ecosistemas de tener resiliencia. Aquí pongo, por ejemplo, el caso de la ranita de Darwin del Norte, que oficialmente está extinta, que era una ranita un poquitito más café que la ranita de Darwin que nosotros conocemos, que también está en peligro crítico de extinción, y que se encontraba en su pic de población en el Maule. Adivinen qué es lo que hay en el Maule. No sé si alguna vez alguien ha pasado por la carretera, no es necesario adentrarse, pero está Pinolandia. Pinolandia, el Maule, Ñuble, desde O'Higgins, de alguna forma, hacia el sur, uno empieza a ver los monocultivos de pino y eucalipto, y bueno, eso trajo como consecuencia la extinción oficial de la ranita de Darwin del Norte. La pérdida de ecosistemas enteros, fragmentación de ecosistemas. Aquí pongo distintos episodios, desde, si no me equivoco, el 76 hasta el 2006 o el 2004, si no me equivoco. Son tres momentos en donde se ve centro-sur de Chile. Lo verde, para ser súper simple, digamos, esta figura, lo verde el bosque nativo y lo café los monocultivos. Y como vemos que a lo largo del tiempo, en definitiva, fueron creciendo y creciendo más y más hasta convertir definitivamente en isla lo que va quedando de bosque nativo con respecto a los monocultivos. Y esto obviamente ha empeorado porque estamos hablando de 2004, o sea, hoy en día probablemente vemos ciertos manchones mucho más reducidos de bosque nativo, y eso genera como consecuencia pérdida de diversidad biológica, pérdida de diversidad de ecosistemas, de diversidad de comunidades, de poblaciones, de genes, etcétera, etcétera, porque la biodiversidad está cada vez más arrinconada. Entonces, y como consecuencia de la pérdida de diversidad biológica, ¿qué es lo que genera todo esto? Una pérdida de resiliencia ecológica, la pérdida de atributos de biodiversidad, entendiendo atributos como la composición, estructura y función de la biodiversidad. Cuando perdemos la capacidad, digamos, de que esos atributos se mantengan en el tiempo, lo que genera es una pérdida de resiliencia ecológica y pérdida de resiliencia socioecológica.
Este es un trabajo que estamos llevando, digamos, es parte de mi primer capítulo de tesis, de doctorado que realicé en conjunto con otras personas y estamos analizando cuál vendría siendo el efecto, digamos, de la pérdida de atributos composicionales y estructurales que se ven ahí abajo con C y con S y que como consecuencia termina generando una pérdida de función. Y esto, de alguna forma, nos entrega un argumento al negacionista, digamos, así como, bueno, ¿y qué me interesa que se haya extinto la reinita de Darwin del Norte si yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir yendo a la pega? Bueno, es que cuando la pérdida de resiliencia ecológica se presenta, en definitiva, el sistema le es más caro generar funciones ecológicas, le es más caro proveer alimentos, le es más caro generar cierto servicio ecosistémico o contribuciones de la naturaleza a las personas. Y quién paga el pato? Probablemente las poblaciones más vulnerables, las poblaciones que están más asociadas a estos ecosistemas, poblaciones rurales. Evidentemente que todas las poblaciones urbanas también se van a ver afectadas. Em, y si no, preguntémosle a todos los santiaguinos cuando tengamos 3, 4 años sin lluvia y el embalse, el Yeso, que es donde viene el agua, digamos, para los 8 millones de personas que vivimos en Santiago. Bueno, cuando pase que eso, veamos qué es lo que vamos a tener que hacer. La cuenta de agua se nos va a triplicar, porque en definitiva lo que vamos a tener que hacer es construir en tiempo récord plantas de desalinización, lo que implica una creación de conflictos socioambientales, porque la desalinización a gran escala genera perjuicio a los organismos costeros y del intermareal rocoso de la costa. Pero vamos a tener que hacerlo porque si no, los 8 millones de personas de Santiago se van a quedar sin agua. Y hoy en día, adivinen cuánto nos cobra el embalse El Yeso por darnos toda esa agua. Cero, cero nos cobra. Porque viene de, de precipitación nival, principalmente esa agua que hoy en día tenemos Gratilandia, Gratilandia. Pero cuando hay esa pérdida de resiliencia ecológica, bueno, pues evidentemente que los sistemas se ven afectados producto de la pérdida de biodiversidad y la pérdida de funciones y atributos de la biodiversidad. Todo está conectado en definitiva. Ese es un poco el mensaje final al momento de entender que la pérdida de biodiversidad genera un perjuicio al bienestar humano. Y ese es un poco lo que se pretende entender y por qué entonces nosotros nos esmeramos tanto en evitar al máximo la pérdida de diversidad biológica y la pérdida de biodiversidad. Porque en definitiva estamos a puertas de perder funciones ecológicas esenciales en nuestro ecosistema, aquí mismo, al lado de nosotros. No en África, no en Asia, no en Europa, no en Estados Unidos con los huracanes, no, aquí mismo, hoy en día estamos apeligrando la pérdida de resiliencia ecológica y la consecuente pérdida de resiliencia socioecológica. Eso. Yo no sé si hay preguntas por ahí. Igual dejo abierta la palabra. No sé cómo es la dinámica, si está Javiera por ahí. Sí, Eh, muchas gracias, Matías, por la gran presentación. Ahora hay un espacio de preguntas ahí. Quienes quieran puedan levantar la mano para las consultas, dudas. También pueden haber comentarios si es que alguien tiene por ahí. Camila Montaña tiene la mano levantada. Camilo, perdón, Camilo Montaña. Hola, ¿cómo Dale, están? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? te escuchamos súper bien. Ok, bueno, por mi parte, pues bastante, explico de una manera muy resumida y pragmática lo que es la problemática ambiental y los diferentes problemas ambientales que estamos afrontando a nivel global en la actualidad. Entonces, muy merecido el aporte del expositor. Y me gustó la parte en donde discutías que los problemas ambientales no pueden ser vistos desde una perspectiva unilateral, general. Precisamente, porque como lo decías, los problemas ambientales
involucran muchos componentes. De hecho, la palabra ecosistema implica que es un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí, que comparten materia, energía e incluso información. Entonces, los problemas ambientales tenemos que afrontarlos desde una dinámica compleja, Sí, pensamiento complejo. Y ese pensamiento complejo también tiene que estar direccionado desde una posición política política, porque actualmente Latinoamérica, bueno, en todas las partes del mundo, pero especialmente en Latinoamérica, tenemos los problemas ambientales que siguen presentándose y a pesar de los esfuerzos de las ONGs, de las organizaciones ambientales, seguimos teniendo sus problemas ambientales en la actualidad debido a que el aparato político y que toma decisiones está desconectado en parte de lo que tiene el conocimiento científico y de los pensadores y de los científicos y de la sociedad que tiene conciencia ambiental. Entonces nosotros tenemos que en realidad acercar totalmente esa población y ser parte activa de las decisiones políticas, sobre todo en entornos tan polvorientos de cambios de dinámicas de gobiernos de izquierda, derecha, que estamos viendo totalmente en este contexto latinoamericano. Entonces, eso es el mensaje que trato de dar, de que tenemos que orientar también esas decisiones a una fuerte presión social y política hacia los elegidos con nuestras decisiones y ser conscientes de que nuestras decisiones políticas tienen impacto en esa diversidad que tanto tratamos de defender desde los ambientalistas. Muchas gracias. gracias Camilo. Sí, el aspecto político es tremendo. Podría ser un curso entero de la arista política, digamos, de la pérdida de biodiversidad. Lo que yo creo que es importante entender es que las presiones igual de alguna forma se pueden hacer de distintos frentes. Por ejemplo, a mí me pasaba, voy a contar una anécdota, digamos, pero cuando yo era estudiante de biología y escucho por primera vez el concepto de servicio ecosistémico, fue como, ¿qué? Onda, la monetización de la naturaleza. Ustedes están locos y toda la cuestión. Y bueno, después tuve un curso de servicio ecosistémico en Francia. Y de alguna forma empecé a entender, digamos, la lógica detrás. Y hoy en día lo que me pasa con el concepto es que si yo me siento con un alcalde en algún territorio y le hablo de servicios ecosistémicos, como que entiende inmediatamente. Hay algo que engancha ahí. Y esto de alguna forma lo pongo en términos pragmáticos. Si es posible que los tomadores de decisiones a escala local nos entiendan ocupando el ecosistémico, ahora hay un concepto nuevo, que es un poquito más relacional, que tiene que ver con las contribuciones de la naturaleza a las personas. Si es que entiende con eso, o si hay comunidades locales que prefieren las contribuciones en vez de los servicios, bueno, dependiendo del público, yo creo que sirve todo como para presionar y movilizar la idea de que si se pierde la biodiversidad, lo que en definitiva estamos perdiendo es bienestar humano. Y no estamos hablando de un bienestar humano así como, pucha, ahora no voy a poder ir al cerro porque ahora no va a estar tan bonito. Estamos hablando de pérdida de agua potable. Ahora yo voy a abrir la llave y va a salir turbia, porque ya no hay agua. Y eso es lo grave. Y con los consiguientes perjuicios económicos. Entonces, en todos esos frentes, de alguna forma, hay que presionar desde la organización a escala local, digamos, con la organización política también, a escala regional y nacional. Hoy en día está difícil el panorama en Latinoamérica, lo sabemos, pero no hay que dejar de producir información, no hay que dejar yo de repente mando cartas de opinión a los diarios y a veces me las publican, a veces no, pero hay que mandar, a veces estoy a las 12 de la noche mandando de opinión, hay que mandarla porque ¿cómo tanto? ¿Cómo tan es desesperante? Desesperante también ciertas declaraciones que hoy en día estamos viendo en la política. Así que mi consejo en ese sentido, humilde por lo demás, es apretar por todos los frentes, por todos los frentes. Marcelo, ¿Me logran escuchar? sí, 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 Ya. Sí, te escuchamos. Sí, tengo poca señal, así que por eso que no prendo la cámara. Bueno, de partida, eh, soy más o menos vecino de la región de los ríos y particularmente de Valdivia. Estoy un poco más al sur, de Osorno hacia San Juan de la Costa, que de alguna forma siempre lo promociono como
como un paraíso, pero que está tremendamente amenazado, y me llamó también, o sea, más que la atención de la imagen de Valdivia, de la degradación de las forestales y de la cosecha de tal la raza. Esa es una imagen que es común cada vez más en San Juan de la Costa, y dado que de alguna forma se ha leído por ahí que es uno de los 14 pulmones del mundo, y que de alguna forma está amenazada. Pero quiero hacer como comentario, y a veces esto puede ser muy impopular. Comparto el tema político, que cuando se instala un alcalde que no es de la comuna y que son turistas políticos, sea uno, dos o tres periodos, pero no son de la comuna, no van a hacer mucho respecto de la mirada a largo plazo. Y ahí entra a jugar un rol muy importante hoy día las políticas públicas, como por ejemplo que en junio del año 21 se liberó un documento teórico, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, pero que lo más cercano son los planes reguladores, o los PROT, los regionales, que tampoco de alguna forma se trabajan bien, y que a nivel comunal son los PLADECO, que nuevamente digo e insisto en que esto se hace para cumplir la ley. Un alcalde llega, lo financia y hace las imágenes, las fotos, 4 o 5 años, y eso es un chiste. O sea, proyectar una comuna pensando en 5 años es pensando en sí mismo. Y aquí es la crítica. Estamos en un mundo muy de tipo ¿cómo? Antropocéntrico, ¿ya? Muy mirado hacia el ser humano. Ya vimos la renta de Darwin, ya vimos otras especies, están amenazadas. Creo que nosotros somos el principal, la amenaza de la biodiversidad. Entonces, esa mirada debemos cambiarla. Estuvimos trabajando eso en la Constitución, pero no fue posible. Y esta lógica o este avance, que ya en mayo ya se decía que habíamos consumido todo lo que debíamos haber consumido todo el año 2026 en términos de biodiversidad, entonces eso también son datos duros. Y, y lo otro, dado que también estaba leyendo un aspecto ahí de la desalinización y que va vinculado al tema de las APR, es otro aspecto que de alguna forma los campesinos se nos viene también a imponer cosas que se dicen que es buena. La verdad es que yo tengo mis bisabuelos y mis tatarabuelos, nunca supieron qué cosa es un agua potable. Nosotros siempre consumimos el agua de estero, el agua de la vertiente, el agua que cae de la montaña, y que además es medicinal porque pasa a buscar la lluvia y el rocío de la tepa, del laurel, del canelo, de los melíes, etcétera. Entonces, cuando nos vienen a meter agua potable rural, la verdad es que se nos desconfigura nuestra forma de vida. Y creo que eso busca solo mirar la rentabilidad para algunos pocos, y que el día de mañana no funciona, entonces esto no me da noción. La verdad es que eso se llama desarrollo, según dicen, o progreso. Y bueno, es un poquito mi comentario a propósito de las APR. Gracias, Mañú. Sí, bueno, para mí no es desarrollo, es mal entendimiento del desarrollo o derechamente un mal desarrollo. Desarrollo que es pan para hoy y hambre para mañana, no le veo norte. Y sí, bueno, un poco relacionado con el comentario anterior, en el sentido de que yo creo que ahí la esperanza radica en la organización a escala local. Le tengo mucha fe hoy en día, en tiempos donde el pesimismo se lleva al por mayor. Le tengo mucha fe en los territorios locales. Los territorios locales mueven ideas, mueven movimientos sociales, mueven redes, mueven energía, yo creo, y en ese sentido hoy en día termina siendo un aspecto que puede contrarrestar los negacionismos en torno al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, a la contaminación que hoy en día tienen distintos territorios. Así que nuevamente, el consejo yo creo es a pelearla por todos los frentes que sea posible, para poder disminuir al máximo la pérdida de biodiversidad en los distintos territorios. María, ¿Sí? ¿Me escucha? adelante. Sí, sí, perfecto.
¿Sabes? Muy interesante lo que tú dices. Bueno, llevamos tantos años luchando, tratando de científicamente demostrar que esto no es una simple producto del hipismo, ni mucho menos, es algo serio y profundo. Sin embargo, los intereses económicos de los grupos económicos están, son ciegos, no es que esté escindido el poder político de los científicos, si me dicen no hay peor sordo que no quiere oír. Ellos lo único que les interesa aumentar su ganancia. De hecho, dicen que hoy en día el planeta van a surgir por primera vez trimillonarios, no millonarios, trimillonarios. ¿Por qué? Porque el sistema ha enseguecido a esta gente y van a ser los últimos que van a sufrir el deterioro del planeta. O sea, antes la gente humilde va a ser la primera, o sea, ya la está sufriendo. Nosotros también lo estamos sufriendo, pero ellos tienen su paraíso, tanto dinero que ellos simplemente no les interesa, porque siempre van a tener los últimos que van a sufrir la falta de agua, el calor, los alimentos deteriorados, van a ser los últimos y no quieren escuchar, no quieren, yo veo una ceguera total. Dicen que uno inventa las cosas, que uno es comunista, que como si el comunista fuera a ser un insulto, una ceguera, pero a mí realmente yo llevo muchos años y veo la seriedad del problema, incluso yo comprendo que muchas generaciones no quieran tener hijos. Aquí dicen aumentemos, que se están acabando la juventud, pero ¿con qué ánimo? Si nosotros vemos el deterioro, cada día es más difícil tener agua limpia. Yo le digo, mira, tal vez vamos a ser los últimos que te vas a bañar en este río que está un poco limpio. Ah, no es que uno sea dramática, sino que, por favor, veamos. Mira, tú sabes que estuve visitando el último este árbol de muchos años, el alerce costero andino, ya, y a metros, te diría, no más allá de, no sé, unos cuantos metros, una plantación de pinos, pero gigantesca, o sea, ¿qué grado de protección hay? Por favor, ninguna, si está invadido, te sale, hay unos manchoncitos en el sur de bosque, pero rodeado de pino, en cualquier minuto el incendio va a llegar. Entonces, realmente yo te digo, uno quiere tener optimismo, pero bueno, igual yo sigo luchando donde sea. Yo digo que los jóvenes debieran ser los mayores predicadores de esta situación, porque yo les digo, yo voy de salida, pero ustedes, yo vi cosas que ustedes no van a ver, porque cada día se va deteriorando más el planeta. Entonces, apóstoles de exigir de distinta manera, por favor, que pongamos límite al deterioro, o sea, o por lo menos entender, mitigar los impactos de modo que este deterioro se vaya volviendo mucho más lento. Muchas gracias por Sí. la charla. Ya de nada, María. Sí, o sea, yo creo que un poco este curso apela a lo básico y esencial primero, que entender cómo se produce la pérdida de biodiversidad. Habiendo entendido nociones básicas, porque obviamente me imagino que la Universidad Socioambiental no pretende que ustedes sean ecólogos profundos, digamos, en términos científicos y técnicos, sino que tengan nociones básicas. Pero una vez superado eso, el resto tiene que ver con dar cuenta de que igual les va a salir caro a las grandes empresas el hecho de producir sus recursos, sus productos en un mundo degradado, sí o sí. Y ahí, bueno, yo creo que también una de las cosas que más ayuda es el trabajo inter y transdisciplinario. El trabajo, yo soy biólogo, el trabajo con economistas, el trabajo con antropóloga, el trabajo con geógrafa, el trabajo con psicólogas sociales, el trabajo con diferentes disciplinas y transdisciplinarios, el trabajo con comunidades locales, con comunidades indígenas, con los saberes tradicionales, todo ese tipo de cosas yo creo que va fortaleciendo un poco la red y el argumento a favor de disminuir la pérdida de biodiversidad, creo yo. Felipe, Hola Matías, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es bien concisa y tal vez un poco específica. Más que nada preguntar si es que sabes de metodologías o formas de poder evaluar
servicios ecosistémicos, en este caso relacionados con la biodiversidad, ya sea de manera composicional, estructural o funcional, en el entorno urbano. Y si es que hay indicadores para poder evaluar esto, justamente como dije, en entornos urbanos, en ciudades principalmente. Eso. Sí, mm, súper precisa y súper útil la pregunta, Felipe. Gracias por hacerla. En general, uno lo que ve a propósito de lo que vimos con los atributos que les dije que los lentes de la biodiversidad, de la conservación de la biodiversidad, de la disciplina de la conservación de la biodiversidad, ve los ecosistemas. em, el elemento más trascendental que se ha utilizado para la medición de servicio ecosistémico es el atributo de función. La función de biodiversidad termina siendo un output, un resultado de la biodiversidad em, para los servicios ecosistémicos. Yo trabajo con la profesora Claudia Cerda, que ella es eminencia, digamos, en servicio ecosistémico y medición de servicio ecosistémico en Chile. Em, He aprendido mucho de ella. Y ella destaca en sus clases algo súper simple, pero concreto. Una cosa es función ecológica y otra cosa es servicio ecosistémico. Una función ecológica va a ser una función, la ocupe o no la ocupe el ser humano. O sea, en palabras simples, cuando todavía no existía el Homo sapiens, hablemos hace 4 millones de años, vámonos antes del Australopithecus incluso, hace 10 millones de años. ¿Existían servicios ecosistémicos? No, no existían. ¿Pero existían funciones de biodiversidad? Sí, existían. Cuando esas funciones generan una utilidad o un uso de distinto tipo al ser humano, ahí es cuando se convierte en servicio ecosistémico. Habiendo dicho eso, para clarificar aspectos conceptuales, cuando se mide el servicio ecosistémico, se agarra una función ecológica. Por ejemplo, la función de contaminación. Vámonos a los ecosistemas urbanos. No, te voy a hablar de algo un poquito más atingente que creo está siendo súper interesante en la discusión. Las olas de calor. Se sabe, cuando aparecen las olas de calor, que son temperaturas de más de 3 días superiores a los 30 grados, que es cuando se definen las olas de calor, cuando uno va a medir la ola de calor en Vitacura, es muy distinto que cuando uno ese mismo día va a medir la ola de calor a Pudahuel. ¿Por qué? Porque hay más servicio ecosistémico que se colocan en Vitacura versus en Pudahuel. ¿Por qué? Principalmente por las áreas verdes urbanas. Las áreas verdes urbanas funcionan como refrigerador. Entonces, de ahí, cuando tú agarras e identificas esa función ecológica, y la traspasa a un servicio ecosistémico, ahí es cuando tú puedes medir el servicio ecosistémico. Entonces, metodología, sí, te puedo dar muchos libros, digamos, pero para que entendáis conceptualmente, yo puedo agarrar la cantidad de áreas verdes urbanas en Vitacura, la cantidad de áreas verdes urbanas en Puente Alto, en La Florida, en Pudahuel, un par de comunas representativas, y luego de eso ir a los servicios públicos, por ejemplo, y preguntar, hacer un muestreo aleatorio, no sé, y preguntar cuánta gente vino afectada por olas de calor. Y te lo aseguro que en Vitacura va a ser un tercio y la mitad de lo que hay en Pudahuel, en el bosque, en La Pinta. Y ahí, con eso, ¡pa! Lo traspasa a servicio ecosistémico y, bueno, si tú eres de la línea más economicista, lo traspasa a monetización, pero no es necesario. Los servicios ecosistémicos no es netamente la monetización de la naturaleza. Tú puedes decir simplemente que aquí hay un efecto directo a la salud humana y ya estás hablando de un servicio ecosistémico. Y hablas de la valoración, pero no la valoración económica, otro tipo de valoración. Entonces, como la moraleja, digamos, de lo que estoy diciendo es que es necesario agarrar una función ecológica que tenga una utilidad para el ser humano, que se transforme, por tanto, en servicio ecosistémico, y ahí la mides. Y ahí entonces es mucho más fácil entender el perjuicio de la degradación de ese servicio ecosistémico, producto de la degradación de esa función de biodiversidad. Perfecto, Eso. gracias. Todo va entonces en la funcionalidad, por decir así. Si se busca evaluar
o llevar tal vez algo cuantitativo esta evaluación. Gracias. Sí. Quería irme a algunas preguntas del chat para darle la oportunidad. Igual hay varias. Voy a ver si es que creo que partimos las preguntas en general, como había una de Víctor, de desalinización. Em, por ejemplo, en zonas donde el agua tiene muchos minerales, ¿cuáles son los riesgos ambientales de la desalinización? Por ejemplo, la región de los ríos y los lagos, paradójicamente, tiene déficit de agua potable y complejidades por ende de los comités de agua potable rural. ¿Cómo encontramos el equilibrio con ese escenario? Conozco bien el escenario del sur de Chile, hice mi tesis de magíster en Chiloé y era súper paradójico que en Chiloé hubiera sequía, a pesar de que llueven 2.000 milímetros de agua. Y había sequía y las comunidades locales de ciertos poblados recibían camiones de aljibe y sin el camión de aljibe no tenían agua. Em, yo creo que ahí, en general, es súper útil el concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Otro lente, digamos, para presionar a propósito de lo que hemos estado conversando con ciertos comentarios, para presionar la política pública. Porque si yo soy un hippie abraza árboles, que por momentos sí lo soy, efectivamente me gusta abrazar árboles, pero no dejémoslo aquí, digamos. Para el tomador de decisión, yo soy un ecólogo técnico y que le vengo con la solución basada en la naturaleza. Y el viejo se enreda, no me hable de esas cuestiones y toda la cuestión. Bueno, pero ¿qué pasa si yo le digo que esta solución basada en la naturaleza implica que no va a tener que gastar 100 millones de pesos anuales en camiones de aljibe, sino que del orden de a 5 o 7 años lo vamos a bajar a 80, 70 millones de pesos mensuales o anuales, lo que sea? Ah, hay distinto, porque tiene 20, 30 millones adicionales para invertirlo en el consultorio local, etcétera, etcétera. Entonces, lo que uno tiene que ver de alguna forma es que estas soluciones son multicausales y por tanto sus soluciones también son múltiples. Yo creo que es necesario quizás de repente hacer una desalinización, porque hay un territorio que está total y absolutamente estresado, pero yo creo que también en Chiloé, por ejemplo, es necesaria la restauración ecológica de bosque porque la agua, el agua potable viene del suelo. ¿Del suelo de qué? De bosque nativo. Y cuando nosotros ponemos eucalipto en Chiloé, esa vertiente, y la gente me lo decía, aquí desapareció una vertiente, aquí, donde estamos parados, aquí salía agua. Y yo así como no me lo creía, porque yo santiaguino, que nunca había visto una vertiente, pero ¿cómo eso que brote el agua desde el suelo? No, sí, mire, véngame. Aquí hay otro lugar donde tengo una vertiente y todavía esto no le botaron el bosque nativo. Y todavía salí, caminamos una media hora, 40 minutos hasta que llegamos a un lugar, aquí está la vertiente. Y literal brotaba el agua del suelo. Y así como agarrándome. Esto pasó hace 10 años y era como primera vez que yo veía cómo brotaba el agua del suelo, era impresionante, maravilloso. Pero claro, efectivamente entendía que si este bosque nativo alrededor se talaba, hasta ahí no me llegaba la vertiente. Y él, de hecho, vivía en Ancud. Yo hice mi tesis de magíster en una localidad llamada Lajas Blancas. Él no tomaba agua de la llave de Ancud. Él llevaba bidones de agua que sacaba de esa vertiente y se las llevaba a Ancud. Y uno dice, ya, pero el agua potable de Ancud debe ser maravillosa. Sí, pero más maravillosa era la vertiente. Entonces, yo creo que las soluciones son restauración de bosque nativo. Probablemente en algunos minutos va a tener que hacerse desalinización. Las tecnologías están avanzando en torno a mitigar el impacto de la desalinización, pero no podemos ver como una solución como la panacea. No, hagamos desalinizadora al por mayor, listo, sin que es súper fácil, ya está la tecnología. No, no es tan simple el asunto. Gabriela. Hola, buenas. Bueno, más quería entonces acotar, como uniéndome a tu comentario anterior sobre la interdisciplina, encuentro que en verdad esos son como los puntos de encuentro como fundamentales como para poder hacer llegar a distintas áreas, porque si uno le habla, no sé, a un ingeniero, yo soy bióloga marina, nos hicieron hacer, por ejemplo, creo que un curso que fue donde nos pusimos un poco en el lugar de la otra persona, porque claro, cómo le enseñan desde el inicio de su carrera es totalmente distinto a lo nuestro, que es como más de ecología, como nosotros funcionando como dentro del ambiente versus el otro, cómo aprovechar el ambiente. Entonces, en el curso nos hicieron la carrera de diseño hacer como un sketch donde tenían que enseñarle a un público de distintas edades como qué
que es cómo se originó la célula eucarionte. Entonces nosotros teníamos que explicarle muy científicamente a gente que no maneja palabras precisas, y ellos tenían que interpretar eso para hacérselo llegar a un público completo de distintas edades, con distintas áreas. Entonces, esas cosas como esos puntos de interdisciplina, donde para nosotros algo súper complejo, así como cómo se originó la célula eucarionte y cómo fue todas esas cosas difíciles, tener que hacérselo llegar a alguien como algo que nos escupieron así en un semestre, en un día. Entonces, todas esas instancias es como que a la vez, ya, si bien los papers también son súper importantes, generar estos puntos de encuentro donde no escupamos un diccionario, sino como hacerle llegar en un lenguaje común para todos, al igual que a nivel comunitario, que es súper importante también como que la gente se empiece a ver, darse cuenta, como dices tú, que en Chiloé, también con el asunto de las turberas y ese asunto del agua, como, oye, esto lo tienen ustedes así, y nosotros no, ustedes no funcionan como en el continente, en la parte de la cordillera. Entonces hay que cuidar su ambiente para poder tener eso. Entonces, si uno genera esas instancias comunitarias, después ellos también van a saber qué tienen y qué tienen que defender. Sí, sí, súper atingente lo que tú preguntas, porque de hecho la inter y transdisciplina lo que pretende de alguna u otra forma, pretende muchas cosas, Hola, pero yo creo que entre otras cosas, ay, Camila, contesta esta pregunta y, disculpa, y sí, después- sí, disculpa, es que tengo una pésima señal. Ah, ya, ya, ya. Entonces, la inter y transdisciplina lo que busca, entre otras cosas, es justamente generar una riqueza de los múltiples saberes, entendiendo que la ciencia, yo siendo científico, pero las ciencias, ¿cuánta tradición tienen? ¿100, 150 años? ¿200 años? Yo alucino, por ejemplo, con las aventuras de Alexander von Humboldt. Hace 250 años habrá pasado eso, y los saberes ancestrales llevan 2000 años, 5000 años. Como, ¿cómo no van a saber de alguna forma? ¿Cómo no van a saber ciertas cosas, no? Nosotros, a través de la ONG Quintu, una de las cosas que estamos intentando desarrollar es justamente el manejo de los ecosistemas de bosque y matorral esclerófilo con los ganaderos y arrieros. Hay una discusión súper interesante que se da, por ejemplo, con las vacas. Hace poco nos hicieron un artículo en el Desconcierto de que las vacas regeneran el bosque esclerófilo. Y créanme que mis colegas, digamos, disciplinares, de las ciencias ambientales disciplinares duras, pero ¿cómo? Así como agarrándose la cabeza, ¿qué están diciendo esto? Tal por cual es que la vaca viene a regenerar. Y es porque en definitiva no hay un trabajo interdisciplinario de escuchar al ganadero y nosotros lo hemos visto en el territorio. La vaca en sí no es lo relevante es la ganadería tradicional. En la ganadería tradicional hemos visto que hay ciertos atributos, ciertos saberes, ciertos conocimientos del bosque y matorral esclerófilo que efectivamente hace que la vaca sea restauradora. No es siempre restauradora la vaca. Y entendiendo que estamos hablando de la ganadería tradicional, no estamos hablando de las grandes factorías de ganado que se colocan en la Amazonía a producir carne al por mayor. Esas, evidentemente, que generan cambio climático, pérdida de biodiversidad, cambio de subsuelo, compactación, todos los males habidos y por haber, todas las sanguijuelas que podrían aparecer. Obviamente que sí. Nosotros estamos hablando de una ganadería a pequeña escala de personas que llevan 200, 300 años ejerciendo la ganadería y con una lógica particular que hace que entiendan los ecosistemas locales. Entonces, la inter y transdisciplina permite generar esos diálogos en el entendido de que el científico en las ciencias ambientales tiene que entrar de manera súper humilde, digamos, porque si no entra de manera humilde, y esto me lo dijo un stakeholder, como nosotros decimos, un actor clave territorial, para mi tesis doctoral, me decía, Matías, vino un biólogo, no sé, un loco a preguntarle a un viejo, un ganadero ahí, ¿qué piensa usted de Puma con color? Y se agarraba la cabeza, Puma con color, ¿cómo le dice esa weá? Si ni siquiera sabe el nombre científico. ¿Qué es esta weá? No sé si ustedes saben cómo le dicen al puma en la cordillera de Chile Central, le dicen el león. Muchos ganaderos guerreros le dicen el león. Entonces, ni siquiera te diste la pega de escuchar cómo le dicen al bicho y tú llegáis con el nombre científico. Como que no entendiste nada de alguna forma, porque tú tenés que entrar con humildad. Tenés que primero escuchar,
para saber qué es lo que hacen, cómo lo dicen, es súper trascendental, y después empezar a hacer un trabajo súper humilde de coproducción de conocimiento. Porque si entráis con el batallón de aquí se me van para afuera todos los ganaderos porque las vacas son malas, primero, ¿dónde está la información científica? Nosotros no la hemos encontrado, así como abundantemente que la vaca siempre es mala. Todo lo contrario, publicamos un artículo científico el 2022 que dice que las vacas efectivamente regeneran bajo ciertas condiciones de manejo, la ganadería tradicional, pero en el entendido que entramos con cierto grado de humildad, sabiendo que no lo sabemos todo, y que entramos con una racionalidad distinta a la racionalidad del ganadero, que también es válida, que también es válida. Quiero leer antes otra, darle la oportunidad a otra que está buena esta pregunta, de Nicole Fries, que dice cómo se puede valorizar la pérdida de un ecosistema producto de una actividad productiva. Y aquí pasó el dato que nosotros vamos a sacar un curso de valoración de la naturaleza. En breves instantes, un par de días más, vamos a sacar la información. Yo soy parte, como les decía, del grupo ECONAS, y a través del grupo ECONAS hacemos un curso de valoración de la naturaleza a través de la Facultad de Ciencias Forestales de la Chile. Y ahí justamente tocamos este tema de cómo se puede valorar, y hay hoy en día esquemas globales que permiten entender cómo se valora la naturaleza y cómo es posible valorarla, en el entendido que no es única y exclusivamente de manera económica, monetizante, que vendría siendo la valoración instrumental de la naturaleza, sino que hay otras formas de valorar la naturaleza. La valoración relacional, la valoración intrínseca de la naturaleza, son otras formas de valorar la naturaleza, igual de válidas que la valoración económica, y que por momentos mucho más importante y crítica a la hora de conservar la naturaleza que la valoración instrumental. Porque si yo entro con la valoración instrumental, probablemente voy a estar ocultando otros valores que son esenciales, y que si no los tomo en cuenta, al empresario de alguna forma, me van a cortar el camino, me van a prender neumáticos, me van a hacer protesta y no me van a dejar construir lo que yo quiero construir, porque no fui capaz de valorar fuera de lo económico la naturaleza. Entonces están estos tres esquemas que el panel intergubernamental sobre diversidad, sobre biodiversidad y servicio ecosistémico, que es que nosotros podemos valorar la naturaleza de manera relacional, intrínseca y instrumental, y a partir de eso se generan metodologías para justamente valorar la pérdida de biodiversidad. Camila, tú tenías una pregunta, Camila Núñez. Hola, sí, estaba tratando de levantar la mano hace un montón de rato y en realidad voy a retroceder un poco. Era en relación a tres comentarios que hicieron que me parecieron súper relevantes para las personas que no estamos en una disciplina directamente relacionada con los trabajos de defensa medioambiental, pero que de alguna u otra forma, ya sea por cualquier motivo, estamos. Y era un participante que preguntó sobre los levantamientos de información, si había alguna metodología. Y tú comentaste un tipo hiciste el comentario, y ahí me quería referir a la importancia de los catastros, de la medición de las especies y de las riquezas, sea en ciudad, sea en sectores, en ecosistemas, sea en cualquier espacio, y hacer como una reflexión en relación a esa visión que se le da a los servicios ecosistémicos, como con esta mirada que yo escuché desde la economía, porque si estamos con esta mirada desde la economía, claramente que no hay un equilibrio en la preservación. Y para que exista esta preservación, pero al mismo tiempo podamos trabajar en base a estos nuevos trabajos, que son los trabajos que necesitamos para retrasar la crisis climática que ya está encima. em, Me quería referir un poco a las participaciones también de las planificaciones territoriales, a la importancia de como persona natural, como grupo, como ONG, poder involucrarnos y poder hacer más difusión de cuando se quiere instalar algún, no sé, yo vivo en la Patagonia, vivo en Puerto Natales, ahora estoy en Punta Arenas. Y cada vez que ha querido instalarse
alguna empresa, alguna industria, tiene que haber participación, una participación ciudadana en donde se presenten observaciones por parte de la comunidad y si bien estas no son vinculantes, es una muy buena estrategia para retrasar la llegada de estos proyectos y para aprovechar como en este impulso de hacer estos levantamientos de información. ¿Cómo podemos hacer estos levantamientos de información? Según mi experiencia, lo que he vivido acá, creo que es súper importante trabajar con la tercera edad, que son quienes guardan la memoria biocultural, quienes son los que pueden darnos los relatos, quienes son las personas que están más a corazón abierto porque tienen otra vinculación con su territorio, porque tienen otra crianza y también aquí, no sé, quizás estoy siendo dando una opinión muy de corazón, pero creo que son los menos corrompibles. Eh, rescatar su historia, trabajar en relato, trabajar en memoria. Creo que hacer estos catastros, como preguntó un participante, es súper importante porque en el fondo es lo que nos permite demostrar el equilibrio que nosotros necesitamos para vivir en nuestro entorno, en nuestros territorios. Eso, a ver si nos puedes guiar un poco mejor o un poco de forma más técnica Mm. en en la importancia de las participaciones como persona natural, como grupo en Alsea. Sí, bueno, yo no soy experto en el servicio de evaluación ambiental, pero lo que sí me he dado cuenta es que las participaciones ciudadanas que se han generado han permitido generar información científica súper clave. Hay grupos de personas que han, por ejemplo, empezado a monitorear la biodiversidad o monitorear también ciertos atributos de biodiversidad, ciertas funciones ecológicas, y que eso posteriormente genera una línea de base súper trascendental a la hora de discutir los impactos de ciertos proyectos de investigación. Por ejemplo, uno de los problemas que hubo cuando, no sé si recuerdan algunos, pero hay gente de otros países también, pero en Chile, en Valdivia, el 2004, si no me equivoco, fue cuando hubo este problema de los cisnes de cuello negro, producto del vertimiento de aguas en el río Cruce por Celco, la empresa de celulosa. Y una de las cosas que fue más difícil de comprobar era que el vertimiento de estas aguas tóxicas era producto de la planta y no producto de una cuestión natural. O sea, que uno se agarra la cabeza y dice, pero ¿cómo no va a ser natural que haya cloro y otras cuestiones? Bueno, porque no había información. Entonces, en términos legales, fue una batalla que había que ganar. Entonces, el corolario que ocurrió producto de ese evento fue que no teníamos líneas de base para confrontar esas modificaciones ambientales. Esas líneas de base las puede hacer un técnico, digamos, con delantal blanco, pero también las puede hacer la ciudadanía. Medir el pH del agua, por ejemplo. Medir ciertos contaminantes que son súper fáciles. Hoy en día uno compra por internet unos kits rápido y ya cacha, más o menos. Como yo conozco, por ejemplo, un grupo de voluntarios por la naturaleza en el río Maipo que ha estado midiendo constantemente los niveles de contaminantes del proyecto de ciertos contaminantes del agua a puro ñeque. Y eso genera una línea de base que hoy en día puede ser útil a la hora de decir, oye, pero es que Alto Maipo no, aquí están los datos. Aquí están los datos y se ve que los contaminantes se han modificado desde este momento hasta este otro momento, producto algo, de algo que ocurrió en ese momento. Entonces, en ese sentido, yo creo que la organización puede ser importante a la hora de contrastar mediciones al momento de llegar al servicio de evaluación ambiental a través de la organización local, producto de estar midiendo ciertos atributos de biodiversidad. Y hay atributos de biodiversidad que son muy fáciles de medir. O sea, Bueno, lo grandioso de la ecología un poco es que es una disciplina muy fácil de llevar a cabo. No se requieren muchos reactivos ni nada de eso.
se pueden hacer observaciones sin la necesidad de pertenecer a alguna organización. Se puede hacer una observación como persona natural y suma más que resta. Exacto, exacto, completamente. ¿Yadranka? Hola, quería hacer como una acotación al tema de observaciones como comunitarias. Acá hoy día, lamentablemente, se votó el visto bueno al megapuerto, que es la expansión portuaria que está acá en San Antonio, la cual nos deja de brazos cruzados, lamentablemente, porque desde el 2021 que estamos con la pelea por el agua, por la tierra, por los ecosistemas. Hace poco la municipalidad igual, como para aumentarle un poco, hizo una limpieza, entre comillas, de humedal, arrastrando nidos de taguas, nidos de coipos, los juncos donde habitan los siete colores. Entonces es algo súper importante y no sé si hay alguien de acá, del grupo, o que pertenezca como a estos territorios por acá cercanos, hacer como levantamientos comunitarios. Yo personalmente hago guiados con un aporte voluntario para que la gente se acerque como a las comunidades y creo que eso igual ha influido de manera positiva en la gente, como que cada vez se han ido como sumando más personas a las limpiezas de playa, a los humedales. Como vuelvo a reiterar la mala noticia del día de hoy de que se aprobó el puerto, nos da también otra cara como a la comunidad queremos hacer, a la comunidad que estamos intentando llegar de manera colaborativa y siempre como con la mano en el corazón prácticamente, pues ya no hay tanta ayuda que no sea parte como de una ONG, por así decirlo. Agradezco harto como la instancia de tener como estas conversaciones que son súper importantes y una grata información que ha dispuesto igual. Yo el día de hoy recién conocí estos talleres y en verdad estoy muy contenta de poder participar para poder después a mi grupo llevar la información y levantar como mesas de trabajo, mesas comunitarias y sí, como dice Lorena, una terrible noticia, ya que esto prácticamente va a tapar la playa de Llolleo y al litoral, pucha, yo creo que la playa que existe ahora desde acá de Santo Domingo hasta Algarrobo va a desaparecer en casi un 70%. Entonces, más que nada, mi levantada de mano es como para poder accionar cosas a través como Mm. de la información, de estas plataformas. Y eso, bueno, igual agradecida de ser parte de esta comunidad, ahora de estar como formándome un poco mejor para poder hablar políticas públicas y llegar a las Mm. comunidades, como dice una de las compañeras también, que el adulto mayor, aunque uno no lo crea, es la persona que es menos corrompible en esta época y Sí. bueno, eso, como juntarse, hacer estas cosas, creo Mm. que es sumamente importante. Muchas gracias. Sí, yo creo que ahí la oportunidad de estas instancias de autoformarse, en el entendido de que, claro, ya sabemos cómo son las luchas ambientales, la contienda es desigual, y yo sé particularmente que el puerto de San Antonio es una cuestión que han estado apretando hace mucho rato. Por ahí han ayudado ciertos actores con algún grado de influencia, Fundación Cosmo, y otros actores locales que han movido la máquina al por mayor también, pero es difícil, igual, difícil, son grandes conglomerados en el puerto más grande de Chile. Sí. Apaño toda esa lucha socioambiental, y bueno, intentar hacer lo más que se pueda difundiendo también estos horrores que están ocurriendo. Karina. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenas noches. Primero quiero agradecer esta instancia porque como he escuchado a varios compañeros, varias compañeras, es muy importante generar difusión en base a una información, en base a la información que se puede entregar a la comunidad. Estamos en un proceso en Chile que es súper complejo. Siento que por lo menos mi año de experiencia trabajando en el área ambiental ha sido súper difícil implantarla como en el mundo laboral, en el trabajo en general. Eh, y siento que todo lo avanzado un poco se estanca con este proceso político que estamos pasando ahora y que es un día a día de golpes como súper duro. Personalmente me llega muy, muy, muy fuerte. Y siento que, bueno,
la diversidad de Chile, aparte que he trabajado en el norte de Chile, he trabajado en la Patagonia chilena, he trabajado en la región de Atacama, en zonas de sacrificio ambiental, en distintos lugares, y la verdad es que además nuestros territorios son súper complejos, nuestra gente es súper compleja. He trabajado en intervención social desde la gestión ambiental y eso me hace ver que de repente hay frases de personas que te explotan el cerebro porque tú dices cómo pueden pensar de determinada manera porque uno no tiene cabida en la mente de uno pensar de formas específicas tan egoístas, por decirlo así. Entonces, es súper complejo, pero desde mi experiencia, por lo menos los diagnósticos territoriales frente a una intervención en temas ambientales, y bueno, en general en todo, pero en este tema que es el que estamos tratando, es súper importante diagnosticar el territorio y ver con cuáles son los grupos que tienen los intereses. ¿Cuáles son los intereses de los grupos que están en el territorio? Y en base a eso, poder trabajarlos como una herramienta de desarrollo en temas de conocimiento ambiental. Hoy en día nos golpea fuerte el hecho de que se recorten recursos, especialmente en educación ambiental, porque nosotros siempre tenemos sembrada la esperanza es que las nuevas generaciones cambien la forma en cómo se estaban haciendo las cosas hace muchos años y esto golpea porque la educación ambiental es súper importante en todo ámbito de cosas. O sea, es la base, es la semilla que se siembra para generar generaciones responsables, generaciones conscientes. Es lindo ver a nuestra generación de niños actuales ser conscientes. Y espero que eso no se pierda en el proceso con el gobierno actual en Chile, porque eso es lo que estoy sintiendo lamentablemente. Más allá de eso, bueno, la herramienta de intervención social es importante y también el entender los territorios que son diversos. Estamos hablando del sur, donde hay una pérdida, donde uno va al sur y dice, ah, veo verde, ¿qué tipo de verde? Monocultivo. Principalmente en las carreteras hay monocultivo. Uno va al desierto, ah, los que vienen del sur, no, es que no ven nada. No se dan cuenta que hay un ecosistema que es tan válido como el que existe en el sur. Y lamentablemente en el norte se están sembrando de proyectos de paneles solares que van a tener un impacto súper fuerte en el ecosistema, pero uno ve instituciones públicas, ve reuniones de instituciones públicas que, sin desmerecer el trabajo de los que están ahí, que hacen lo que pueden, no tienen insertos ni siquiera profesionales del área ambiental o que tengan conocimientos ambientales. Entonces, cuando uno va a una reunión, parece una disertación de media, de educación media, donde uno dice el avance del cambio climático va tan acelerado que ellos no van a alcanzar ni siquiera a saber la mínima parte, ni un 1% de lo que se necesita para revertir esta situación. Entonces uno dice, claro, hay una situación territorial donde hay que hacer un diagnóstico para trabajar con las comunidades, que es importante, para trabajar en la entrega de conocimiento, para trabajar como en el área de masificación de la información, pero también hay que trabajar desde cómo la academia y cómo todas las organizaciones trabajamos en desarrollar políticas públicas que puedan realmente sustentar esto y puedan darle una guía a Chile y en el mundo en general. O sea, en ese momento me encuentro fuera de Chile por estudio y me duele mucho estar lejos, entonces agradezco nuevamente esta instancia porque me permite como estar actualizada y reconectar un poco. Así que agradezco eso y bueno, eso era como mi enfoque. Como que hay demasiadas cosas que decir y como que, no sé, son muchos. Nuestro territorio es demasiado amplio. Eso, gracias. Gracias, Karina. Estamos todos cagados de miedo con los recortes. Y en la ciencia, imagínate, no, estamos todos también frustradísimos. Es un momento, yo creo, en donde el apapache colectivo de quienes estamos trabajando en este tipo de temas se hace aún más necesario. Yo, créeme que cuando llegó este gobierno, no, como que caí un poco en desesperación, pero después, bueno, se abrirán oportunidades necesarias como para volver a la acción colectiva. Es difícil, no se genera esto de un día para otro, pero
hay que tener la esperanza de que ahora es cuando nosotros podemos empezar a generar ese refuerzo colectivo, ese rearme, para empezar a encontrar esa fuerza que algunos creen que solamente se genera con dinero y con moneda, y no. La educación ambiental, mucho de lo comunica de la educación ambiental se mueve a puro corazón. Mucha de la conservación se mueve a puro corazón, mucho de todo lo que hacemos se mueve a puro corazón. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay esperanza todavía. Y esto no va a durar eternamente, así que a hacerle armas tomar nomás en ese sentido. Javier, Gracias, Matías. Lamentablemente ya estamos sobre la hora. Muy interesante la conversación. Agradecerle de nuevo al profesor por la clase. Les recuerdo que mañana ya va a ser la tercera y última clase de este curso, así que yo creo que también en el espacio de preguntas podemos eh, tener un espacio más extendido de conversación, de comentarios. Valentina, yo creo que tu pregunta va a quedar para la clase de mañana. De nuevo agradecer al profesor. Muchas gracias a todos por la conexión y nos vemos mañana miércoles a las 6:30 por el link que ya tienen todos. Muchas gracias. Gracias chao, a chao. todos. Hola, Muchas gracias gracias. igual. Chau. Antes Chao, muchas gracias. de que se despidan todos y se vayan y se corte esto, quería saber si pueden dejar algún correo para pedir algunos papers, para leer igual. Sería interesante. Sí, mira, si te voy a dejar el correo mío, eh, ahí está, mguerrerog@uchile.cl. Ahí cualquier info específica que quieran escribirme, bienvenido sea. Muchas gracias. Eso. Chao, Buenas chao. tardes. Buenas Gracias por noches, la que página estén en todos muy Instagram. bien. Adiós. Muchas Muchas gracias. gracias.